La princesa Aie permaneció en silencio mientras la nave de transporte se sacudía a su alrededor. Las frías paredes metálicas de la cabina la hacían sentir atrapada, pero se negaba a mostrar miedo. Era hija del rey Orak, gobernante del poderoso dominio Vexi. El miedo la dominaba, pero no podía detener el gran peso que sentía en el pecho. La entregaban como un objeto. Su padre la había enviado a los humanos como regalo tras su larga y amarga guerra, pero sabía la verdad. Esto no era un honor, era una humillación. Nació diferente a las demás mujeres Vexi. Los médicos reales la habían declarado infértil cuando era joven. En la cultura Vexi, una princesa que no podía producir cabello no valía nada. Su padre nunca ocultó su decepción. Ahora había encontrado la manera de deshacerse de ella, manteniendo intacto su orgullo. La nave aterrizó con un golpe sordo. Aie enderezó la postura, manteniendo sus ojos plateados fríos e indescifrables. Las puertas se abrieron, revelando a un grupo de soldados humanos esperando afuera. Su líder dio un paso al frente. Era más alto de lo que esperaba, con penetrantes ojos azules y una expresión tranquila. Su uniforme era pulcro y su postura firme, pero no agresiva. No se inclinó ante ella como lo habría hecho un soldado Vexi. En su lugar, simplemente asintió. Princesa, bienvenida a la tierra. Soy el capitán Daniel Reain. He sido asignado como su guardián oficial. Leisen Aie levantó la barbilla. Guardián, repitió. Soy una prisionera. Entonces Daniel la miró a los ojos sin dudarlo. No, eres un invitado. Estoy aquí para garantizar tu seguridad y ayudarte. Se ajustó y lo estudió. Era difícil de interpretar, a diferencia de los nobles Vexi con los que había crecido. Siempre estaban tramando, siempre ocultando sus verdaderas intenciones tras falsas sonrisas. Sin embargo, este humano parecía honesto. Aún así, no confiaba en él. Sin decir una palabra más, bajó de la nave y lo siguió hasta un vehículo que la esperaba. Los soldados humanos se movían en perfecta coordinación, pero sus armas no la apuntaban. Esto era diferente de lo que esperaba. La ciudad exterior le resultaba extraña. El cielo era de un azul más profundo que en Beric Prime y los edificios estaban hechos de vidrio y acero en lugar de piedra. Vio humanos caminando por las calles. Algunos la miraban con curiosidad, otros le susurraban. El uno al otro no parecían débiles. Su padre siempre había llamado primitivos a los humanos. Él afirmaba que habían ganado la guerra por suerte, no por fuerza. Pero ahora, al ver sus ciudades, su tecnología y su gente, empezaba a preguntarse si se había equivocado. El vehículo la llevó a unas grandes instalaciones. Su nuevo hogar era una mezcla de diseño humano y Vexi, probablemente construido para que se sintiera cómoda. No le importaba. Este lugar nunca sería su hogar. Daniel la condujo a una habitación espaciosa con iluminación tenue y un gran ventanal con vistas a la ciudad. Te quedarás aquí, dijo. Si necesitas algo, házmelo saber. Ories se cruzó de brazos. No necesito nada de ti, dijo. Daniel no reaccionó al insulto. Entendido. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. La cena es en 1 hora. Si quieres unirte, estaré en el comedor. Entonces se fue. Ahí se sentó en el borde de la cama, con la mente acelerada. Había estado preparada para la crueldad, para las cadenas, para el aislamiento, pero esto era algo más. Los humanos la trataban con respeto, y eso era más peligroso que cualquier prisión. La sala del trono del dominio Vexi guardó silencio. El rey Orbak se sentó en su imponente trono, sus dedos aferrados a los reposabrazos con silenciosa furia. La gran cámara, revestida de metal oscuro y brillantes vetas de energía azul, había presenciado muchos consejos de guerra, se habían planeado muchas conquistas. Muchos enemigos habían sido aplastados bajo su mando, pero nunca antes había sido humillado de esta manera. La transmisión de los humanos se reprodujo de nuevo en la enorme pantalla frente a él. Su hija Ari,
De pie entre ellos, estaba viva, llevando en su vientre a un niño mitad humano. La sala estaba llena de generales y consejeros de alto rango, pero nadie se atrevía a hablar, nadie se atrevía a moverse. El peso de la ira del rey era sofocante. Los ojos rojos de Orbak ardían mientras se giraba hacia su comandante general de mayor confianza, Beric. ¿Cuánto tiempo la tienen? Beric, un guerrero experimentado con cicatrices que le delineaban el rostro, inclinó la cabeza. Casi un año, mi rey. Un profundo y peligroso silencio siguió y nadie lo supo. La voz de Or era baja, pero la amenaza subyacente era clara. Beric se tensó. Creímos que estaba muerta. Los humanos debieron haberla escondido bien. Ori. Su agarre en el trono se apretó. Su propia hija, la princesa del dominio, fue tomada por los humanos, y peor aún, corrompida por ellos. Se suponía que era un símbolo del poder Vexi, pero se había convertido en una desgracia. Su voz se volvió fría. La IA ha avergonzado su linaje. El general se quedó congelado esperando el juicio de su rey. Finalmente, Orbi se levantó. Su imponente figura proyectaba una larga sombra sobre la habitación. Este insulto no puede ser ignorado. Los humanos han robado lo que pertenece al dominio. Deben pagar el precio. Un murmullo se extendió por la cámara. Un general avanzó con cautela. Mi rey, si lanzamos un ataque ahora, podría conducir a la guerra. Orbe volvió la mirada hacia él y el general inmediatamente inclinó la cabeza al darse cuenta de. Error de ese no hubo si la guerra ya era cierta. Somos el dominio. Orbak gruñó. No negociamos. No toleramos la debilidad. Mi hija será devuelta. La niña será borrada. Otro silencio. Nadie se atrevió a cuestionarlo. Orbak se giró hacia Beric. Prepara la flota. No esperamos. Tomamos lo que es nuestro. Beric hizo una profunda reverencia. Sí, mi rey. El comandante se fue a cumplir sus órdenes. Orbak miró una vez más la imagen de Arri en la pantalla. Su desgracia. De una hija, pensó que podía escapar de su destino. Pronto descubriría la verdad en la tierra. El miedo oculto. Ia. Sentada sola en sus aposentos, contemplando las luces de la ciudad terrestre. La vista debería haber sido reconfortante, pero su mente estaba inquieta. La transmisión había sido enviada. Su padre sabía que estaba viva, lo que significaba que vendría por ella. Había pasado toda su vida bajo el gobierno del rey Ori. Sabía exactamente qué clase de hombre era. Era despiadado, inflexible. No la veía como una hija, la veía como una herramienta para su imperio. Ahora, una herramienta que le había fallado, su mano se deslizó hacia su estómago. El niño que llevaba era prueba de algo que su padre siempre había negado, que los Vexi y los humanos no eran tan diferentes como para ser más que enemigos. Pero Orbak nunca aceptaría eso. La puerta tras ella se abrió. Se giró para ver al capitán Daniel Rance entrando en su rostro. Era ilegible, pero podía ver la tensión en sus hombros. «¿Lo viste?», dijo en voz baja. Daniel asintió. «Orbak envía su flota. No esperará». Exhaló. Apretó los dedos. Sabía que no lo haría. Daniel se acercó. «Nuestras defensas son fuertes, pero si la flota del dominio ataca con toda su fuerza». Dudó. «No ganaremos». Orie cerró los ojos por un momento. Había esperado esto, pero oírlo en voz alta le hizo la realidad más pesada. Daniel la estudió. «No te veas sorprendido». «No lo soy», admitió. «Conozco a mi padre. Nunca acepta el fracaso y nunca perdona la traición». La mandíbula de Daniel se tensó. «¿Qué hacemos?». Se giró hacia él. Su expresión era ilegible. «Nos preparamos. Pero hay algo más que debo hacer». Primero, Dangel frunció el ceño. Respiró hondo. «Tengo que hablar con mi gente». Daniel se puso rígido. «¿Quieres contactar con el dominio? Necesitan escuchar la verdad», dijo con firmeza. «Mi padre les dirá que soy un traidor,
que mi hijo es una abominación. Tergiversará la verdad para que se ajuste a su gobierno. No puedo permitir que eso suceda. Daniel la miró un largo momento. Eso es peligroso. Lo sé, dijo, pero si hay alguna posibilidad de que algunos escuchen, tengo que intentarlo. Daniel exhaló. De acuerdo, lo haré. Orie le puso una mano en el brazo. Gracias, Daniel. Él le dio un pequeño asentimiento decidido. No pierdas la esperanza todavía. Era algo frágil, pero era la única arma que le quedaba. El siguiente movimiento del rey en la cubierta de mando de su nave de guerra. El rey Orbak observó cómo su flota reunía enormes acorazados, cada uno capaz de reducir planetas enteros a polvo, flotaban en perfecta formación. El dominio estaba a plena capacidad. Orbak se giró hacia el comandante Beric. ¿Cuánto tardaremos en llegar a la Tierra? 3 días. Mi rey Orbak asintió lentamente. No les daremos tiempo para prepararse. Beric dudó y la expresión del príncipe Orbak se endureció. Ella regresará al dominio, quiera o no. Sus ojos brillaron con furia. Y cuando lo haga, aprenderá lo que significa desafiarme. La flota avanzó abriéndose paso a través del vacío del espacio. La invasión había comenzado. Aie estaba de pie junto a la ventana de sus aposentos, mirando las luces de la ciudad. Habían pasado años desde su llegada a la Tierra, regalada como un objeto sin valor. Sin embargo, en todo ese tiempo, los humanos nunca la habían tratado como tal. Ya no era la princesa asustada que se había bajado de esa nave de transporte. Había aprendido sus costumbres, su historia y su fuerza. Los humanos no eran débiles, no eran las criaturas primitivas que su padre había descrito. Eran testarudos, inteligentes y, sobre todo, impredecibles. Y ahora llevaba al hijo de uno. Su mano descansaba sobre su estómago. Su corazón se aceleraba. El pensamiento debería haber sido imposible. Había sido declarada infértil hace mucho tiempo por los médicos Vexi, pero solo la habían probado contra su propia especie. Nunca habían considerado la posibilidad de la vida híbrida. Se giró bruscamente cuando la puerta de Erek-Quar se abrió. El capitán Daniel Rance entró. Sus agudos ojos azules la examinaron. Siempre había sido perspicaz, pero hoy su expresión transmitía algo más. «Llámame», preguntó. Respiró hondo. Se había enfrentado a la guerra. Se había enfrentado al frío juicio de su padre, pero este momento, decírselo, la hizo sentir insegura por primera vez en años. «Sí», dijo. «Finalmente, hay algo que debo decirte». Daniel esperó. Su postura se enderezó. Su enfoque estaba completamente en ella. Nunca había conocido a un humano tan firme como él. Exhaló. Lentamente. «Estoy embarazada». Un largo silencio llenó la habitación. Daniel parpadeó una vez. «¿Estás seguro?» «No digo cosas de las que no estoy seguro», dijo bruscamente. «He sido examinado por tus médicos». Lo confirmaron. «Están conmocionados». Daniel se pasó una mano por la frente. «Cabello castaño. Puedo entender por qué». Estudié su reacción cuidadosamente. ¿Tenía miedo o estaba enojado? Pero su rostro permaneció tranquilo. Procesaba la información de la misma manera que abordaba todo lo demás. Después de un momento, preguntó, «¿Sabes qué significa esto?» Ella asintió. «Significa que mi padre querrá que muera, y también al niño». Daniel tensó la mandíbula. «Eso no pasará». Aie casi se rió. Siempre decía esas cosas con absoluta certeza, como si sus palabras pudieran transformar la realidad. ¿No lo entiendes? Daniel, esto no es una simple cuestión de diplomacia. Un niño mitad humano es un insulto al dominio Vexi. Mi padre no permitirá que exista. Exigirá mi regreso y si me niego, lo verá como un acto de guerra. Daniel guardó silencio por un momento. Su mente analizaba las posibilidades. Sabía lo que estaba pensando. Estaba calculando amenazas, posibles respuestas, planes de escape.
Primero fue un soldado. Finalmente, la miró. Su voz era firme. Luego, nos preparamos. Ella frunció el ceño. Prepárense para lo que venga después. Negó con la cabeza. No entiendes lo peligroso que es esto. Creo que el dominio simplemente dejará que esto pase, que mi padre simplemente aceptará esto. No, Daniel lo admitió, pero también sé que los humanos no se acobardan. Y tú tampoco. Sus palabras despertaron algo en su pecho. Titán había pasado toda su vida oyendo que era menos porque no podía darle cabello a su padre, y sin embargo, allí estaba, cargando con un hijo que podría cambiarlo todo. ¿Han informado a los líderes humanos?, preguntó. Daniel dudó por una fracción de segundo. Sí, están decidiendo qué hacer. Ahí entrecerró los ojos. ¿Y qué decidirán?, exhaló. Algunos querrán protegerte, otros querrán entregarte para evitar la guerra. Aie apretó los puños. Por supuesto que había visto política humana lo suficiente como para saber que algunos sangrientos eran tan cobardes como los Fexi. Nobles, no dejaremos que eso pase. Daniel le aseguró que sí. Preguntó inclinando la cabeza. Daniel sostuvo su mirada. No estás sola en esto. Ay, quería creerlo, pero en el fondo sabía que las batallas más duras estaban por venir y la guerra estaba a solo un mensaje de distancia. El mensaje. Llegaron. Al amanecer, ahí se encontraba en el centro de la sala de mando, rodeada de oficiales humanos y militares. El aire estaba cargado de tensión cuando la transmisión holográfica cobró vida. La imponente figura del rey Orbak apareció ante ellos. Sus profundos ojos rojos ardían de rabia. Su voz era como el hielo. ¿Te atreves a insultar al dominio Vexi con esta abominación? Ai no se inmutó. Enfrentó la mirada de su padre con firme determinación. No he hecho nada malo. Voz de Orbak, Rose. Has deshonrado tu linaje. Has traicionado a tu gente y a los humanos. Estas criaturas han permitido que este insulto continúe. El capitán Daniel Rance estaba junto a Ari. Su expresión era indescifrable. A diferencia de los demás en la sala, no temía al rey Vexi. La princesa Ouri está bajo nuestra protección, dijo con firmeza. Y el niño que lleva dentro es suyo para proteger. Orbak entrecerró los ojos. ¿Crees que tus leyes me importan? Humano. Su mirada volvió a Ari. Su voz, llena de asco, no valías nada para mí antes. Una hija rota y ahora te has hecho aún menos. Vuelve a mí. De inmediato, y quizás seré misericordioso. Las manos de Orik se cerraron en puños. Podía oír los fantasmas de algunos oficiales humanos. Detrás de ella, nunca habían presenciado la crueldad total del rey Fexi, pero la IA había vivido con ella toda su vida. Nunca me mostraste misericordia antes, dijo fríamente. ¿Por qué te creería? Ahora, el rostro de Orik se retorció de furia. Sigues siendo mi sangre. El dominio no desecha su propia IA. Soltó un suspiro lento. Eso es exactamente lo que hiciste. Para mí, un pesado silencio llenó la habitación. Nadie se atrevió a hablar. La expresión del rey se oscureció. Esta es tu última advertencia. Regresa a Beric Prime. Ríndete, o te tomaré por la fuerza. Daniel dio un paso al frente. Entonces, estás declarando la guerra. Los labios de Orik se curvaron en una sonrisa cruel. ¿Crees que temo la guerra con la humanidad? Tu especie apenas sobrevivió a la última. No tendrás tanta suerte esta vez. Daniel, no pestañeaste. Sobrevivimos porque no nos rompemos. No nos rendimos y no abandonamos a los nuestros. Los ojos de Orik. Ardiste de odio, entonces arderás con ella. La transmisión se cortó por un momento. Nadie se movió. La amenaza de guerra flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Ouri se volvió hacia los oficiales humanos reunidos. Ahora ven la verdad. Mi padre nunca permitirá que esta niña exista. No se detendrá ante nada para borrar este insulto de la historia.
Algunos de los líderes intercambiaron miradas inquietas. El general Hawthorne, un hombre mayor de cabello gris y mirada penetrante, habló primero. No podemos permitirnos otra guerra con el dominio. Aie sintió que la ira le subía al pecho. ¿Y qué sugieres que me rinda? ¿Qué dejé que mi padre me tomara y matara a mi hija? Tenemos que considerar la supervivencia de la tierra. Otro oficial dijo con cautela, tal vez una negociación. La voz de Daniel era como el acero. En el momento en que nos entregamos, firmamos. Su sentencia de muerte es esa clase de paz que deseas. Silencio. Aie pudo ver la vacilación en sus rostros. No querían la guerra, pero ella tampoco. Respiró hondo. Hay otra manera. Todas las miradas se volvieron hacia ella. El dominio es poderoso, dijo, pero no es inquebrantable. Mi padre gobierna a través del miedo y el control. Si lo desafían, si cuestionan su autoridad, perderá poder. El general Hawthorne frunció el ceño. ¿Crees que podemos iniciar una rebelión dentro del dominio? La mirada de Ai era aguda. No, pero puedo. La sala estalló en murmullos. ¿Tú? Daniel preguntó con tono cauteloso. Asintió. Conozco el dominio mejor que nadie aquí. Conozco sus debilidades. Hay Vexi que no están de acuerdo con el gobierno de mi padre. Ven su odio por los humanos como una tontería. Sus tradiciones como obsoletas. Si ven que soy una supuesta princesa inútil, he hecho lo que ningún otro Vexi ha hecho. Si ven que llevo un hijo que demuestra que nuestra especie puede evolucionar, podrían empezar a cuestionar todo lo que les han enseñado. Daniel se cruzó de brazos. ¿Crees que eso será suficiente? Los ojos plateados de Ar ardían de determinación. Tiene que ser. Silencio. Extendido en la habitación finalmente. El general Hawthorne se acercó. Esto es una locura, pero es nuestra mejor oportunidad. Daniel dijo con firmeza. Si luchamos contra el dominio en una guerra abierta, perderemos. Pero si podemos derrotarlos desde dentro, podríamos tener una oportunidad. Hawthorne exhaló. Entonces será mejor que nos movamos rápido porque la lata no esperará. Aie asintió. Se llevó una mano sobre el estómago. Sintiendo el latido constante del niño dentro de su padre, vio a este niño como un insulto, un error. Pero ella sabía la verdad. Este niño era el futuro y lo protegería sin importar el costo. Ori estaba de pie en el balcón de sus aposentos mirando la ciudad debajo. Las luces de la tierra se extendían, brillando infinitamente como pequeñas estrellas. Era tan diferente de Berks Prime, donde los cielos estaban llenos de naves de guerra y el suelo estaba cubierto de imponentes fortalezas de piedra. Aquí el aire era diferente, más ligero, más libre, pero la libertad siempre tenía un costo. Las puertas detrás de ella se abrieron y se giró para ver al capitán Daniel Rance entrar. Su rostro estaba serio, su postura rígida. Sabía por qué estaba allí. Los humanos habían hecho su decisión. Dime, dijo ella, manteniendo la voz firme. Daniel suspiró. Cruzó los brazos. El consejo está dividido. Algunos quieren entregarte para evitar la guerra. Otros quieren luchar. Aie apretó los puños y tú. Él la miró a los ojos. Quiero protegerte. Ella escrutó su rostro buscando vacilación, pero no la encontró. La encontró. Siempre la había encontrado desde el momento en que llegó a la Tierra. La había tratado como algo más que un objeto político y ahora, cuando su vida estaba en riesgo, estaba a su lado, pero no entendía lo que estaba en juego. Tú no tienes el poder de detener esta guerra. Daniel, dijo ella en voz baja. Tal vez no. Él lo admitió. Pero no dejaré que te envíen de vuelta a la muerte. Ori regresó a la ciudad. Entonces debemos actuar antes de que nos quiten la opción. Daniel se acercó. ¿Hablas de tu plan para desafiar el gobierno de tu padre? Ella asintió. Es la única forma. Daniel se pasó una mano por el pelo. ¿De verdad crees que los Vexi escucharán? ¿Que se volverán contra su propio rey? Escucharán.
dijo con firmeza porque nunca habían visto esto antes. Una niña que es parte humana, parte Fexi. Una niña que demuestra que todo lo que mi padre les enseñó está mal. Daniel la observó durante un largo momento. ¿Qué hacemos? Aie exhaló. Enviamos un mensaje. Una transmisión al dominio. No solo a mi padre, sino a todos. Soldados, nobles, civiles. Que me vean. Que escuchen mi voz. Que sepan la verdad. Daniel dudó. Si tu padre lo ve primero, intentará detenerlo. Ahí estuvo de acuerdo, pero no puede detener la propagación de una idea, ni siquiera una vez que arraiga. Un destello de admiración cruzó el rostro de Daniel. ¿De verdad crees que puedes cambiarlos? Debo hacerlo, dijo ella, porque si no lo hago, no habrá futuro para mi hija. Daniel asintió lentamente. Entonces hagámoslo. La transmisión se preparó en cuestión de horas. Un canal seguro lo suficientemente fuerte como para llegar a cada rincón del dominio. Cada Vexi con acceso a un centro de comunicación comunitario escucharía sus palabras. Ahí se paró frente a la cámara, vestida con ropas Fexi y humanas. Un símbolo de en que se había convertido. Respiró hondo y luego habló. Soy princesa. Hay del dominio Fexi y te traigo la verdad que tu rey no quiere que escuches. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran durante años. Nos han dicho que los humanos son débiles, que son inferiores, que no son más que una amenaza temporal en nuestro camino al poder, pero he vivido entre ellos, he luchado a su lado y te digo que esas eran mentiras. Su voz era firme e inquebrantable. El dominio Vexi cree en la fuerza, pero la verdadera fuerza no proviene de los linajes, no proviene de la guerra. La verdadera fuerza proviene de la adaptación, de la evolución y yo. Se llevó una mano al estómago. Llevo la prueba de esa evolución. Sabía el peso de esas palabras, el impacto que traerían. Mi padre llama a mi hijo una abominación. Me llama una desgracia. Pero pregúntense esto, ¿por qué le teme a la idea del cambio? ¿Por qué le teme a la idea de que no seamos tan superiores como creemos? Porque él sabe. Ahora la verdad. Se inclinó hacia adelante, sus ojos ardían de determinación. El dominio está muriendo. Nuestra gente está atrapada en tradiciones que ya no les sirven. Hemos pasado siglos conquistando. ¿Pero para qué más? ¿Guerra? ¿Más derramamiento de sangre? ¿O es hora de algo más grande? Su voz se volvió fría. El rey Orbak no te permitirá ver la verdad. Silenciará este mensaje. Me llamará traidora, pero tienes la opción de escuchar. Pregunta para decidir. ¿Cuál debería ser el futuro? Respiró hondo y asestó el golpe final. Soy Ari, hija de Orbak. De vuelta y no dejaré que mi hija borre nuestro futuro. La pantalla se oscureció. La transmisión fue enviada. Ahora, solo podían esperar la respuesta del rey. No tardó mucho. En cuestión de horas, las alarmas sonaron en la base humana. Las naves habían entrado en la órbita terrestre. Naves de guerra Vexi. El ataque había comenzado. Orri estaba con Daniel en el centro de mando. Observaba cómo los humanos preparaban sus defensas. Cazas lanzados al cielo. Silos de misiles. Desbloquearon la guerra que había intentado evitar. Había llegado, pero entonces algo inesperado. Un segundo. Apareció una flota con más naves Vexi, pero no atacaron. En cambio, enviaron un mensaje. Ar contuvo la respiración al ver un parpadeo en la pantalla. Un rostro familiar apareció. El comandante Beric, un poderoso general del dominio, conocido por su lealtad al trono, y sin embargo, su expresión no era agresiva. Recibimos su mensaje, princesa, dijo con voz profunda y firme. Tiene razón, los invitados llenaron la habitación. Beric continuó. Muchos de nosotros hemos cuestionado el gobierno de King durante años, pero necesitábamos una razón para actuar. Ahora la tenemos. Hizo una pausa. Estamos con ustedes. El corazón de Alatía con fuerza.
Esta era la primera grieta en el imperio de su padre. Daniel se giró hacia ella. Una extraña sonrisa se dibujó en sus labios. Parece que tu mensaje funcionó. Ella exhaló lentamente. Es solo el comienzo. La guerra no había terminado, pero por primera vez, Aie vio el camino a seguir y lucharía por él sin importar el costo. El cielo sobre la tierra ardía con luz. Aie estaba en el centro de mando. Sus manos agarraban la consola mientras la batalla se desarrollaba antes de que sus naves de guerra VXI chocaran con cazas humanos. La señorita cruzaba la oscuridad como un rayo. Estrellas fugaces. Explosiones ondulaban en el cielo, sacudiendo el suelo bajo sus pies. El dominio había llegado con toda su fuerza, tal como ella esperaba. Pero lo que su padre no esperaba, lo que nadie esperaba, era que las naves Vexi ahora luchaban entre sí. La flota del comandante Beric había vuelto sus armas contra los de su propia especie. Habían visto el mensaje y habían decidido desafiar al rey. Era la primera vez en la historia Vexi que los soldados se rebelaban abiertamente contra el trono. La flota enemiga irrumpía en el sector 3. Un oficial humano gritó. Daniel Rance se inclinó sobre la mesa holográfica. Escaneando la batalla, retiró al segundo escuadrón. Déjenlos llegar a la superficie. Sí, señor. Ori observó cómo los humanos luchaban con todas sus fuerzas. Siempre había sabido que eran fuertes, pero ahora entendía por qué habían sobrevivido contra el dominio antes. No solo luchaban con armas, luchaban con estrategia, con resiliencia, con pura determinación. Y ahora los rebeldes Vexi luchaban de la misma manera. Ori se giró hacia la pantalla donde el rostro del comandante Berg apareció de nuevo. Princesa, dijo. Su voz era firme a pesar del caos que lo rodeaba. Los estamos frenando. Pero el buque insignia avanza. Si llega a la superficie, no se detendrá hasta que... Tú. Aie apretó los puños. Entonces lo detendremos primero. Beric dudó. ¿Tienes un plan? Sí, dijo ella, pero requerirá que me enfrente a él. Daniel giró la cabeza bruscamente. Hacia ella. No, absolutamente no. Ori lo ignoró. Se giró hacia Beric. ¿Puedes? Despejar el camino hacia el buque insignia. Beric la estudió por un momento y luego asintió. ¿Puedo? Ari, esto es una locura, dijo Daniel, poniéndose frente a ella. ¿Quieres? Caminar directamente a las manos de tu padre. No rendirse, dijo ella con firmeza. Para terminar con esto. Daniel apretó la mandíbula. Orie respiró hondo. Mi padre gobierna por el miedo. Sí, lo derroto no solo con palabras, sino con hechos. El dominio no tendrá otra opción que cambiar. Daniel negó con la cabeza. No tienes que hacer esto. Podemos encontrar otra manera. No hay otra manera, dijo Aie con voz tranquila pero firme. Esta guerra no terminará hasta que Orbak desaparezca y la única persona que puede desafiarlo soy yo. Daniel guardó silencio. Podía ver el conflicto en sus ojos. No quería soltarla, pero también sabía que tenía razón. Finalmente, exhaló bruscamente y dijo, voy contigo. Su mirada se oscureció. Daniel, los humanos necesitan un líder. Si fallo, tú eres su única oportunidad de sobrevivir. Su expresión se oscureció. No vas a fallar. Aie se permitió una pequeña sonrisa. Ten fe en mí. Daniel la miró un largo momento y finalmente asintió. Solo regresa con vida. Puso una mano en su brazo. Lo haré. Se giró hacia Beric. Prepara el transporte. Terminaremos con esto ahora. La confrontación final. El interior de la nave insignia de Or estaba oscuro y frío. Justo cuando Harry recordaba, las paredes estaban revestidas de metal plateado y azul que brillaba con la misteriosa luz de la tecnología de Mingen. Sus pasos resonaron al pisar. Entró en la cámara del trono y allí la esperaba el rey Orbak, sentado en su elevado trono, vestido con una armadura negra.
Sus ojos rojos ardían al verla acercarse. Deberías haberte quedado oculta, hija, dijo con voz tranquila. Pero mortal, ya has causado suficiente daño. Orie se mantuvo firme. Solo he revelado la verdad. La verdad. Los labios de Or se curvaron con disgusto. La verdad es que no eres nada. La desgracia. Una princesa fracasada que ahora se aferra a patéticos humanos para protegerse. Orie dio otro paso al frente. Si no soy nada, ¿por qué me tienes miedo? Por primera vez, Orvac dudó. Enviaste una flota entera por una hija. Orie continuó. Arriesgaste tu imperio por una niña que afirmabas que no valía nada. Ese no es el acto de un rey fuerte, es el acto de uno desesperado. Orvac se levantó de su trono. Su enorme figura se alzaba sobre ella. No sabes nada de gobernar. No sabes nada de fuerza. Sé suficiente. Dijo Aie. Sé que la verdadera fuerza no está en los linajes ni en el miedo. Está en quienes eligen seguir, no en quienes se ven obligados. La mano del orco se apretó en un puño. Basta ya. Volverás al dominio y este insulto será borrado. De la historia, los dedos de A se cernían cerca del arma a su alcance. Nunca volveré. Los ojos del rey se oscurecieron. Entonces morirás. Se movió con una velocidad aterradora. Su espada cortó el aire. Thor, Ari, apenas la esquivó, rodando hacia un lado. Cuando el metal atravesó el espacio donde ella había estado, desenvainó su propia espada. El arma zumbaba con poder. Orvac atacó de nuevo. Sus golpes, brutales y precisos, la IA bloqueó, contraatacó y se movió con la gracia que había entrenado toda su vida. Pero él era más fuerte. Estaba ganando. Apretó los dientes, sabiendo que solo tenía una oportunidad. No podía derrotarlo solo con la fuerza, pero podía derrotarlo con algo más fuerte. Esquivó otro golpe y habló. Su voz resonó por la cámara. Ya has perdido a tu padre. Se burló. Apenas te mantienes en pie. ¿Cómo he perdido? Miró hacia afuera. El rey dudó. Sus ojos, parpadeando hacia las pantallas que cubrían las paredes, la batalla exterior había cambiado. La rebelión había crecido. Más naves del dominio se habían vuelto contra él. Más soldados se habían negado a obedecer. La visión de su intrépido rey luchando contra su propia hija había destrozado la ilusión de su poder. Orie avanzó. Ya no te temen. La mano de Ja tembló por un instante. Un instante demasiado largo. Aie. Su espada atravesó su armadura, atravesándole el costado. El rey se tambaleó. Con los ojos abiertos por la sorpresa, intentó levantar su arma de nuevo, pero Ari se la quitó de las manos. Por primera vez en su vida, vio algo en los ojos de su padre que nunca antes había estado allí. Miedo, no puedes matarme, dijo con voz áspera. Ahí sostuvo su mirada. No tengo que hacerlo. Se apartó de él, retrocediendo mientras las puertas se abrían de golpe. Beric y sus soldados irrumpieron en el dominio. Ya no es tuyo. Aie dijo, tu reino termina hoy. Orvac cayó de rodillas. Su respiración se hizo añicos. Había perdido. La guerra había terminado y Ari había ganado. La batalla había terminado. Los barcos de guerra que una vez oscurecieron el cielo de la tierra ahora estaban destruidos. Huyendo. Oh. Retirando el gobierno de Orvac se había derrumbado de una forma que nadie jamás había imaginado. Su propia gente, sus generales y soldados, una vez leales, se habían vuelto contra él. El dominio se había conmocionado hasta la médula. Aie permaneció de pie en la cámara de la nave insignia, respirando con normalidad a pesar del peso de lo que acababa de suceder ante ella. Orvac permaneció de rodillas, agarrándose el costado herido con una mano. Sus ojos rojos ardían de ira, pero no había más fuerza en ellos. El comandante Beric se acercó a su soldado, aplastándolo. Princesa, dijo con voz formal. ¿Cuáles son sus órdenes? Aie miró a su padre. El otrora poderoso rey,
ahora reducido a un hombre derrotado. Podía acabar con ello aquí y ahora. Tenía todas las razones para hacerlo. Orbak había intentado borrarla. La había llamado débil. Había amenazado la vida de su hijo. Había librado una guerra contra los humanos. Destruyó incontables vidas. Todo en nombre de su propio orgullo. Y aún así, no lo mataré. Ouri dijo. Finalmente, Beric pareció sorprendido. Princesa. Se giró para mirarlo. No estamos aquí para reemplazar a un tirano por otro. Estamos aquí para cambiar el dominio. Orbak. Soltó una risa amarga. ¿Crees que te seguirán? No eres nada sin mí. Ai lo miró a los ojos. Soy todo. Sin ti, se giró hacia Beric. Lo arrestarán. Será juzgado por su propia gente. Que el dominio vea que le sucede a un gobernante que se niega a cambiar. Beric. Dudó y asintió. Hizo un gesto a sus soldados y avanzaron. Sujetando al Esrey, Orbak no se resistió. Había perdido. Lo supo mientras se lo llevaban. Ahí sintió que algo cambiaba en su interior por primera vez en su vida. No vivía bajo la sombra de su padre. No era la hija olvidada. Era el futuro. Las consecuencias. Horas después, Aie estaba de pie en el balcón de la base humana, mirando las estrellas. La guerra había terminado, pero aún quedaba mucho por hacer. El dominio era un caos. Sin un gobernante, sin dirección, no. Sería fácil reconstruir, pero por primera vez había esperanza. Una voz familiar la interrumpió. ¿De verdad lo hiciste? Se giró para ver a Daniel de pie junto a ella. Sus brazos cruzados. Su uniforme estaba desgastado. Un pequeño corte visible en su mejilla. Había luchado como todos los demás. Ai sonrió. Lo logramos. Daniel se quedó sin aliento. ¿Qué pasa ahora? Ai miró al cielo. El dominio necesita un líder. Tú. Ella dudó y negó con la cabeza. No, todavía no. No me aceptarán tan fácilmente, pero puedo guiarlos, ayudarlos a reconstruir, construir y tal vez algún día gobierne, pero no como una reina como mi padre. Lideraré de una manera nueva. Daniel sonrió con suficiencia. Parece mucho trabajo. Rió suavemente. Lo es. La estudió por un momento. ¿Y qué hay de la tierra? Orie se giró hacia él. Su expresión pensativa. El dominio y la humanidad han sido enemigos durante demasiado tiempo. Eso debe cambiar. Tenemos mucho que aprender el uno del otro. Se llevó una mano al estómago y este niño será el primero de algo nuevo. Un puente entre nuestra especie. Daniel asintió lentamente. Entonces supongo que estamos atrapados el uno con el otro. ¿Eh? Orie sonrió. Parece que sí. Se quedaron en silencio por un momento, viendo cómo los primeros rayos del amanecer tocaban el horizonte. Una nueva era comenzaba, una que no se construiría sobre la guerra y el miedo, sino sobre la unidad y la comprensión. Por primera vez en su vida, Orie era libre y el futuro nunca había parecido más brillante. El final.